Estimadas hermanas y hermanos del blog El Santo Nombre, alumnos de Filocalía del curso 2020. Hoy iniciamos la séptima clase, la primera del mes de marzo, donde trataremos de entender la esencia del texto La custodia del intelecto, de Isaías el Anacoreta. Isaías es muy famoso, y particularmente este texto, en el ambiente monástico esicasta, en su propia época y en siglos posteriores. Quisiera, antes de abordar el texto, que ustedes ya habrán escuchado quizás en los audios, remitirme al glosario de Filocalía respecto de precisamente esta palabra, la palabra intelecto, que se deriva de la griega, la palabra griega nous, N-O-U-S, nous, que alude al conocimiento espiritual. Nosotros en Occidente entendemos por intelecto precisamente otra cosa, bastante opuesta. Nosotros cuando hablamos de intelecto nos referimos a la parte racional, analítica, esa función mental que clasifica, organiza, incluso que genera el discurso. Esto que yo estoy haciendo con ustedes ahora derivaría de esa función que en Occidente llamamos intelecto. En cambio, en Filocalía tiene un significado totalmente distinto. Me remito al texto del glosario en el volumen 1. Dice: intelecto es la suprema facultad humana y órgano de la contemplación. Es aquella parte del espíritu humano que, contrariamente a la razón, no procede de modo discursivo, sino que percibe intuitiva y sintéticamente la verdad divina en la iluminación de la gracia. Entonces, cuando en Filocalía se refieren a intelecto, están hablando de esa parte del espíritu humano que percibe intuitiva y sintéticamente la verdad divina en la iluminación de la gracia. Termina el glosario diciendo: por medio del intelecto, el nous, a través de grados sucesivos, el hombre avanza en el conocimiento espiritual, a los niveles supremos de la contemplación. Entonces, si nosotros abordamos el texto, la custodia del intelecto, entendiendo esta palabra como tradicionalmente se la comprende en Occidente, nos equivocamos totalmente. Tengamos bien en cuenta esto, porque la palabra intelecto la vamos a repetir mucho, en toda Filocalía, no solo en este texto. Quería también del glosario ir a la palabra corazón, que es algo que Isaías también menciona y muchos monjes filocálicos. Y no se entiende exactamente como nosotros en Occidente estamos acostumbrados a entender. La palabra griega equivalente, de la cual se extrae para el texto en castellano, es cardias o cardía, ¿no? De ahí la palabra cardíaco o las funciones cardíacas. El corazón, cardía, considerado conforme a la antropología bíblica, es el centro del ser humano, el principio determinante de las elecciones y de los deseos de la persona, el centro del ser humano. Por cierto, incluye también los sentimientos y las emociones, pero es mucho más. Se podría decir que en él, en el corazón, se concentra todo aquello que San Pablo llama el hombre interior. El hombre interior. Pone la cita de Romanos 7:22 y subsiguientes.
es considerado como el órgano mediante el cual la gracia penetra, no solamente el alma, sino también todos los miembros del cuerpo. El órgano mediante el cual la gracia penetra, no solamente el alma, sino todos los miembros del cuerpo. El corazón es también el centro de la lucha. Según la enseñanza evangélica, del corazón salen malos pensamientos, homicidios, adulterios, prostituciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Y cita Mateo 15, 19. Me detengo brevemente en esto de que es considerado como el órgano mediante el cual la gracia penetra no solamente en el alma, sino también en los miembros del cuerpo. Porque cuando nosotros hablamos, ustedes habrán visto que en el blog insistimos mucho con esto de la percepción de la divina presencia, la percepción de lo sagrado en el cotidiano, etc. Estamos aludiendo precisamente a este tema, a cómo en los miembros del cuerpo, en los sentidos corporales también se produce una apertura, no solo en los sentidos espirituales, sino que los sentidos físicos también se abren a una dimensión nueva en la cual intuimos y o percibimos a la realidad cotidiana, al mundo de todos los días, nimbado, rodeado, lleno de un halo especial. Podemos dejarlo ahí, de una cierta iluminación particular, de una belleza que no es habitual. Y esto se debe a esa irrupción de la gracia que se produce precisamente en el interior, en el centro del ser humano. Esta apertura del corazón a la gracia, que en definitiva es la pureza del corazón y es a lo que tiende toda filocalía, todo el trabajo de estos monjes. Bueno, pero sin dilación, avancemos hacia el texto La custodia del intelecto de Isaías el Anacoreta. Yo he tomado notas como siempre y tengo algún párrafo especialmente para leerles como introducción. Vuelve a abordar Isaías el tema que ya abordó Casiano, de la ira según natura. Fíjense qué importante es este concepto, la ira según natura, que es cuando el hombre se enoja, se encoleriza contra el pecado que advierte en su cuerpo, en su mente, en sus miembros. Es como diríamos hoy en Occidente, la ira bien canalizada, bien orientada, esa ira justa, de oponernos a lo que vemos en nosotros como la esclavitud al pecado, en contraposición a esa complacencia, a ese relajamiento del alma que todo se permite y para quien todo da lo mismo. En este mundo relativo, relativista, en el que estamos inmersos, en esta cultura, precisamente lo que prima es esto otro, ¿no? Esa complacencia, esa autocomplacencia con lo que se cree ser uno mismo, cuando en realidad es el cuerpo, las tendencias, las inercias del cuerpo que nos llevan a la esclavitud del pecado o a la dependencia de las pasiones. Pasiones que no manejamos y pasiones que no nos pertenecen. Verán también en este texto, como ya vimos en Casiano y como vamos a cansarnos de ver en toda Filocalía, cómo estos monjes hablan de los logismoi, hablan de los pensamientos. Algunos se refieren a los demonios que andan por el aire, a los demonios a secas, se refieren al maligno, se refieren al diablo. Es como que van mezclando términos para aludir a un mismo fenómeno psíquico, de psique, de la mente.
un fenómeno que tiene que ver con un automatismo, con esa mecanicidad que no podemos controlar, que es la aparición continua de imágenes, de pensamientos y de diálogos. Y que nosotros siempre insistimos que no es luchando de frente y oponiéndose, sino desviando la atención. Entonces, Isaías nos enfatiza en la necesidad de permanecer en esta ira según natura. Y dice, hay entre las pasiones, fíjense que es una de las pasiones, por eso les decía que es canalizar adecuadamente una de las pasiones. Hay entre las pasiones una ira del intelecto que es según natura. Sin ira no hay pureza en el hombre, si él no se enfada contra todo lo que el enemigo siembra en su perjuicio. Aquí está enfatizando en esa necesidad, tomar conciencia de los automatismos que ocurren, de estos pensamientos, de las insidias del enemigo, como él le llama, y encolerizarnos contra ello. Esto nos permite concentrar la fuerza para no pecar. Es importante este aspecto. Isaías continúa el texto dando el ejemplo de la ciudad. Habitualmente se habla, los monjes filocálicos hablan del alma como de una fortaleza o como una ciudad amurallada, la cual tenemos que impedir que entren estos invasores. Y él destaca 3 aspectos fundamentales. Uno de ellos es la plegaria, otro es la contradicción y el desdén. Si nosotros queremos impedir que los pensamientos perniciosos entren en la ciudad del alma, que está rodeada de estos atacantes, como él bien dice, mientras haya aliento en el hombre, va a estar rodeada, no puede perder la vigilancia. Él dice que nos tenemos que basar en la plegaria, en la contradicción según Cristo Jesús y en el desdén. Lo que ellos llaman contradicción, en Filocalía, si ustedes después van al glosario lo van a ver, se refiere a ese oponerse a las sugestiones del enemigo en base al nombre de Cristo Jesús o en base a la invocación de la presencia de Cristo. Ellos usaban mucho la oración de Jesús, no solo como un camino hacia la esiquía, hacia la quietud, hacia la paz del corazón, sino que usaban la plegaria del Santo Nombre como el arma más poderosa, que algunos monjes muy gráfica e ilustrativamente decían, arrojarles a los demonios en nombre de Jesús. Es decir, había circunstancias en las que ellos oraban repitiendo el nombre de Jesús con ira, con fuerza, con esta ira según natura. Entonces Isaías nos dice que en la plegaria y en la contradicción según Cristo Jesús, esto es lo que acabo de describirles, tenemos las principales armas para no dejar que estos invasores penetren en el alma y la sometan al pecado. Y se refiere también al desdén, que es esa especie de indiferencia, ese no darle importancia, ese no valorar las sugestiones de estos pensamientos, tratarlos con desdén, con desprecio. Y vuelvo a entroncar esto con el tema de la atención. Tengan en cuenta esto, es fundamental. Este tratamiento con desdén es lo mismo que decimos cuando decimos no atender a los pensamientos pecaminosos. Es lo mismo. Si los atendemos y luchamos, ya estamos inmersos en su juego. Ya entramos en el ring, en el estadio, como le llaman, el estadio de la lucha. Esto del desdén es fundamental. Avancemos un poco más. También dice Isaías,
Y este es un punto que a mí me pareció magistralmente explicado en el texto, ¿no? Al principio nomás, dice, no alegrarse si vemos que los demonios huyen, si vemos que el enemigo sale despavorido, no alegrarse en el corazón, porque esa es precisamente la puerta de entrada a nuevos enemigos que han dejado apostados en las afueras de la ciudad. Como ustedes pueden ver, esto tiene mucha relación con el orgullo espiritual, con la soberbia, la vanagloria. Como habiendo nosotros triunfado sobre un pecado determinado, tenemos unos cuantos días de impasibilidad, de estar en nuestro centro. A lo mejor se nos ha dado la gracia de una oración muy frecuente, de permanecer con la mente silenciosa. Es decir, hemos visto que el enemigo huye y nosotros nos alegramos. Pero no hay que alegrarse mucho, porque esto es nada más una táctica, una forma que tiene este mecanismo de los pensamientos. Permanecen afuera de la muralla de la ciudad y cuando nos relajamos, y lo dice Isaías con estas palabras, nos atacan peor que antes y someten al alma a pecados peores de los que había logrado triunfar anteriormente. Esto es importante, ¿no? Muy, muy significativo como lo explica. Y brevemente, ustedes ven que el texto de Isaías, la custodia del intelecto, no es demasiado extenso. Entonces, quiero acudir a mis notas. Estoy tratando de no cortar tanto los videos. Vamos aprovechando. Fíjense que me había olvidado de comentarles. Para acceder a esta virtud de la ira del intelecto que se opone al pecado, dice que llega a esa cumbre quien anula todos sus deseos, cosa harto complicada, y dice que ese es el estado natural del intelecto, del nous, de esta parte superior del alma. Respecto de esto de la anulación de todos los deseos, Isaías nos dice que no puede relajarse quien todavía tiene aliento. No podemos relajarnos mientras estemos vivos, a menos que se haya alcanzado la impasibilidad del alma. Ya lo vamos a abordar un poco más adelante. Hay una frase que a mí me impactó mucho hace años cuando empecé a conocer estos temas de filocalía, que dice, no es estrictamente de este texto, sino de las homilías de Isaac el Sirio, que está un amigo nuestro traduciendo pacientemente del inglés. No existe esa traducción y la vamos a ir poniendo a disposición de ustedes. Isaac el Sirio dice en alguna parte de sus homilías que el asunto no es luchar contra el deseo y vencer, sino ya no luchar. Es decir, ha vencido el que ya no lucha, el que ya no desea. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible, hablando bien en serio entre nosotros de estas cosas, cómo es posible que ya no haya deseo? Que haya quienes han tornado a la impasibilidad del alma, esa paz perpetua, en la cual, como Isaías recalca, ya no hay forma que entren los enemigos. Entonces, parece que hay un estadio que es todo esto, esta ascesis, esta atención al corazón, a la plegaria, al desdén, etc. Todo el estadio de la confrontación, donde somos sometidos todo el tiempo a nuevas sugestiones, y hay otro estadio que es la impasibilidad, es decir, la ausencia de pasiones, que junto con la pureza del corazón es lo que busca todo esicasta en filocalía. ¿Cómo es posible? Parece ser que el único modo de que los deseos mueran en nosotros
es cuando la gracia nos ha inundado. De tal manera permanecen estos monjes inundados por la gracia, es decir, inmersos en la presencia divina, que esa situación por sí misma les hace totalmente inmunes a los deseos. Porque no se olviden que los deseos son nuestra búsqueda del placer, nuestra búsqueda equivocada. Buscamos, en lugar de la felicidad, el placer de los sentidos físicos, porque no estamos acostumbrados a la dicha que brindan los sentidos espirituales. Entonces, en la medida en que nuestros sentidos espirituales se abren y empezamos a gozar de las mieles de la gracia, es cuando los otros deseos más carnales van apagándose por sí solos, porque tenemos un mejor banquete. Esto es igual, si nosotros nos dan un plato muy rico y nos acostumbramos a él, va a suceder que recién cuando nos den un manjar mejor, vamos a poder prescindir fácilmente de este plato inicial al cual nos habíamos acostumbrado. Avancemos otro poco. Entonces, otra parte de este texto de la custodia del intelecto es importante. Dice que Dios nos ayuda si nosotros nos sometemos a Él y hacemos oración ininterrumpida, y si no buscamos ninguna otra ayuda, ¿no? Dice que tenemos que darnos cuenta de lo impotentes que somos para vencer el pecado. Reconocer nuestra absoluta impotencia para vencer por nosotros mismos el pecado o las tendencias pecaminosas. Entonces acá de entrada barre Isaías con el orgullo espiritual. Y dice que quien se reconoce impotente accede a la ayuda divina. Y no solo quien se reconoce impotente, sino quien pone lo mejor de sí. Esto es fundamental. Muchas veces nosotros, a todos nos pasa o nos ha pasado, de quejarnos de lo difícil que es hacernos escuchar por Dios. Yo le rezo, yo no sé qué, yo intento y la gracia no viene, Dios no me escucha, ¿no? Todos hemos visto eso en otros y lo hemos visto en nosotros mismos. Isaías es terminante en esto. Él dice, quien pone todo de sí, recibe la gracia. Es inevitable. Hay una relación directa. Quien pone todo de sí. Solemos olvidarnos bastante de este aspecto. Estoy luchando contra el pecado. Estoy luchando contra esta inercia, contra este vicio, contra esta falta de amor, etc. Pero ¿estoy poniendo todo de mí? Dice Isaías que si pongo todo de mí, consciente de mi impotencia para luchar contra eso, la gracia se nos manifiesta de inmediato. Me parece una parte muy significativa, importante, porque solemos obviarla, ¿no? En nuestra lucha, en nuestra ascesis. También dice en otra parte del texto que es necesario cerrar las puertas del alma a la influencia de los sentidos físicos. Cerrar las puertas del alma a la influencia de los sentidos físicos. Y aquí volvemos un poco a esto que tratamos con Casiano de las actitudes precedentes, de los actos precedentes. Porque también en otra parte del texto Isaías dice que hay que atender a los pensamientos. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo? ¿No era que había que desatenderlos? Isaías dice, hay que atenderlos, pero antes de que se formen. Fíjense el grado de atención del que estamos hablando.
mediante nuestras actividades precedentes, es decir, si en nuestra vida lo importante es la lectura de la Sagrada Escritura, la oración continua, si permanecemos vigilantes a tener una coherencia, una conducta cristiana, todo esto va a hacer de nosotros, va a generar en nosotros un comportamiento acorde que precedentemente al surgimiento del pecado, al surgimiento de los pensamientos, es decir, antes, está preparando un terreno en el alma muy poco propicio para el pecado. Si nosotros, por el contrario, en la vida cotidiana estamos muy relajados, muy displicentes, la lucha que luego vamos a enfrentar va a ser seguramente una derrota, va a terminar en una derrota. Entonces Isaías profundiza esto de que hay que atender a los pensamientos en el estadio de su formación. Allí sí, cuando apenas nace el impulso. Y dice que si permanecemos vigilantes nosotros nos vamos a dar cuenta de que para qué lado está ese impulso surgiendo. Uno sabe la motivación inicial de cierto discurrir de la mente, pero uno lo sabe cuando está atento. De otro modo, el pensamiento ya empieza a desplegarse y ya nos vemos inmersos en él. Y es cuestión de pocos segundos para que esta inmersión en las imágenes no adecuadas nos termine sumergiendo ya en el pecado. Ahora sí me voy a detener y continúo.